Roberto Mancilla, soy ilusionista y comunicador social. Creo que de alguna forma con el tiempo he logrado que ambas cuestiones se junten y así que mi felicidad sea todavía más plena. Soy de Buenos Aires y empecé en la magia, no sé cómo. De hecho, no tengo un recuerdo previo a la magia. Habitualmente uno, no sé, alguien le regaló un juego de magia, a mí me lo regalaron porque me gustaba la magia, así que no podría decir cuándo. Y creo que toda mi vida está atravesada por la magia, ¿no? Pero una cosa que he aprendido últimamente fue que la magia atraviese mi vida es fundamental para que no sea la magia solo mi vida, ¿no? Eso fue como algo interesante. Es decir, antes yo me consideraba solo mago, ¿no? Y después me di cuenta que no, que era Roberto, que era mago y era otras cosas. Y cuando todo eso se conjuga, la felicidad se vuelve más plena todavía, ¿no? Para mi persona, insisto, es casi mi vida, como venía diciendo. Pero si tuviera que hacer una definición, nada, no podrías decir más que la definición de diccionario, que es el arte de hacer lo imposible en el plano de la realidad concreta, ¿no? Lo imposible es fascinante, como diría Tamaris. Hay muchos que miraba de la televisión y que participaban ahí en programas de Buenos Aires, pero digamos, los que yo siento que fueron mi influencia así fuerte, de los que me han formado mágicamente: Juan Tamariz, sin ninguna duda; René Laván, sin ninguna duda; Fantasio, de la inspiración constante. Y luego yo tuve una suerte muy grande, que es que yo siempre digo que nací en una cuna de oro, porque todas las personas que yo admiraba en la Argentina, Mitchell, Greco, Oscar Keller y tantos otros, todo el grupo del Centro Mágico Platense en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, me acogieron como un socio, y esa fue como mi mayor cuna. A partir de ahí, digamos, fue mi adolescencia mágica y donde verdaderamente nació el mago que soy ahora. Si un mago debe nutrirse de otras artes, diría que sí, pero no a la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? O más que a la fuerza, no buscando aquello a lo que va a estudiar, aplicarlo directamente a la magia. Creo que ese es el error, digamos. No hay que ser clown, ni mimo, ni nada para ser mago. Lo que hay que estudiar es magia. Ahora, en la vida siempre está bien nutrirse de otras cosas. Entonces, es un poco lo que decía al principio. Hay que dejar que la vida lo atraviese a uno para que la magia vaya con esa vida. Y más allá de eso, por supuesto, hay un montón de cuestiones técnicas que uno puede aprender desde otros lugares, pero yo creo que lo que hay que hacer es estar abierto a todas las otras cosas que no sean la magia en sí. En mi caso, mira, algo que yo, bueno, voy a nombrar directamente cuáles fueron las cosas externas a la magia que me influenciaron. La respuesta directa es la literatura, yo creo que la pintura, pero como espectador, no como escritor, nada. Yo creo que la comunicación social, básicamente, ¿no? El ejercicio de escribir, de tener que pensar cómo atrapar a un lector en el primer párrafo y esas cuestiones, hace que yo piense la magia desde ese lugar más estructural, ¿no? Manejo de tensiones y demás. Pero yo aprendí una cosa que es que yo antes llamaba, en esto que te decía de que antes mi vida era solo magia, tal así que yo decía mis gustos laterales, ¿no? Hablaba de mis gustos laterales. Y hasta que mi novia una vez, apenas la conocí, me dijo: pero ¿cómo gustos laterales? Son tus gustos, no son laterales. Y eso fue como la clave en la que entendí que todos eran mis gustos y que todo debía confluir en el mismo lugar. Pero sin ninguna duda diría que la literatura, la pintura y la comunicación social. Más allá de lo explícito que es escribir sobre magia, el ejercicio de escribir sobre magia, yo creo que hay una cosa fundamental, que es un poco parte de lo que doy en algunos seminarios, que es y va a sonar medio teórico, pero es cómo construir sentido, digamos. Entender que aquello que uno quiere hacer, ese efecto que uno quiere generar,
tiene que tener un sentido definido y que esa construcción de sentido se hace desde distintos ángulos. El ejemplo típico es un pedazo de papel tirado aquí en el piso, en mi habitación, puede ser desorden, pero en la escena de un crimen es una pista, es una prueba. Entonces, el papel allí era el mismo, pero el contexto hizo que eso se modificara. Entonces, me ayuda a pensar, y esto lo hago mucho cuando asesoro a magos y demás, es tratar de entender cuál es el sentido que quiere lograr y por lo tanto analizar cuál es el mejor camino para llegar a ese sentido. Entonces, el típico ejemplo es, si yo quiero parecer mentalista y estoy con una baraja de naipes y hago muchas florituras, el sentido que voy a producir es de alguien habilidoso y no de alguien que pueda leer la mente. En cambio, si yo quizás tengo una baraja de todas cartas iguales, displicentemente o con torpeza las manejo y alguien agarra una carta, bueno, ya por lo menos el contrasentido de habilidad lo estoy sacando. Y así con todo. Que me di cuenta después, en realidad. Me di cuenta mucho después cuando preparé el seminario que pensaba en esos términos de la comunicación. El amor, el amor a la magia. Es el fuego interno que está ahí constantemente, que hace que sea una necesidad vital, ¿no? Eso es como la primera fuente de la creatividad, el deseo, casi que más que deseo de necesidad, ¿no? Es como vital. Luego, si uno quiere, digo, los puntos de partida más indirectos, por decir una forma, o más directos, son quizás una línea, quizás algo que leí que me gustaría encontrarle mi forma de llevarlo a cabo. Sobre todo me interesa pensar en el sentido que quiero darle a algo. Quiero decir, a ver cómo esto puede ser otra cosa. Y creo que es eso. A mí, al principio yo no me creía muy creativo, después me di cuenta que todos somos creativos y la clave está en buscar lo que uno quiere hacer. Pero sí por ahí una cosa que me inspira mucho, que me dispara a trabajar, es revisar libros antiguos de magia. Me produce más placer encontrar en un libro del 1800 un efecto que es ideal para ahora, más que salir con algo nuevo, por ejemplo. Yo en mi show ayer hay 2 efectos por lo menos, uno especialmente que está tomado directamente del libro de Robert Houdin, ¿no? Que está ahí como perdido, y lo puse en práctica y se vive la magia. Entonces, encontrar algo en los libros antiguos es una fuente de inspiración. ¿Cómo me siento a trabajar? Con el tiempo me fui dando cuenta que fui más metódico de lo que me imaginaba. Como tengo como un acercamiento a la magia muy orgánico, es decir, no puedo pensar tan separadamente la trampa de la presentación, digamos. Entonces es algo que se va tejiendo. Entonces lo que primero trato de hacer, leo un efecto, trato de ir dominando la técnica, pero inmediatamente ir viendo hacia dónde lo quiero llevar, ¿no? Y trabajar con una libreta en la mano es fundamental, porque siempre hay una frase, una palabra o algo que es fundamental. Entonces lo que voy haciendo, voy reescribiendo en esas libretas. Cuando ya más o menos tengo una rutina, por ejemplo, ¿no? Una X rutina. Lo primero que hago, siento que ya va bien, anoto la secuencia, le pongo boceto 0, por ejemplo. Por lo general ese primer boceto tiene problemas a resolver, tipo cómo forzaré esta carta, cómo haré para tal cosa, pero no me pongo limitaciones ahí, dejo que esos primeros problemas que aparezcan no me traben directamente, ¿no? Porque si uno quiere resolverlo todo a la vez, no lo va a lograr. Entonces ya ahí se puede angustiar y dejarlo. Entonces el tema es ir. Mirá, y acá tengo resuelto esto, muy bien. Y todo esto, bueno, hoy no voy a pensar en esto. Después sigo caminando, dándole vuelta, me siento otro rato y cuando va y vi que resolví, entonces va al boceto 1. Y ya cuando ya siento que hay una presentación, ya deja de ser versión, ya pasa a ser versión 0. Y de ahí avanza. Entonces, ¿cómo es el método? Nada, planteármelo en secuencia, tratarlo de pensarlo en la totalidad, el efecto, escribirlo, sabiendo que hay puntos que tengo que resolver, que lo voy a hacer después, que ahora no lo tengo que hacer, luego retomarlo desde ese lugar y pensar constantemente que si tengo que tomar algo del principio y modificarlo y tengo que empezar medio de 0, así se hará.
y cuando eso termina queda algo mucho más orgánico. Y después un tip que yo suelo hacer es cuando yo anoto que lo empecé a hacer hace poco. Tengo unas tarjetas para cada efecto de mi repertorio, mi show. Y lo divido en 3 partes. En la parte del medio voy anotando las palabras claves del guión que tenga, ¿no? Y en la parte de arriba lo que escribo es cómo entré ahí. O sea, terminé de decir, por ejemplo, yo estoy, no sé, dejando las copas en otro lugar, entonces ahí arriba anoto qué digo en ese momento. En el medio lo que digo durante y en el después cómo salgo de ahí. Pero simplemente las puntas, las claves para... Yo en un repaso ya sé cómo entro y cómo salgo. Porque creo que más allá, mi mayor problema ahora, o mi mayor obsesión, si se quiere ahora, es en cómo arrutinar. El problema de la rutina, digamos. Se pensó mucho, la teoría y todo, sobre el efecto de magia en sí, como la mínima expresión de la magia. Pero hay un gran problema que es la estructura, que son los espacios vacíos, los intersticios de entre truco y truco, lo que hace que, justamente pensando en esto de que todo produce sentido, el orden de los efectos dentro de una rutina pueden ser contrasentidos. Como yo te dijera, empiezo haciendo mentalismo y después hago un efecto que no sé, y me olvido el nombre del espectador, por decirte algo, ¿no? Cosas así, entonces que pueden ser contraproducentes si un efecto está puesto en el lugar equivocado. Sí, es casi como un hobby. Yo amo el proceso. Hay una intimidad con la libreta, hay una cosa de esto de libertad, de ideas que uno puede escribir sin necesidad de que sean publicadas ni nada, que me gusta. Y lo que adopté de alguna forma como hobby a cada mago que conozco, che, ¿vos cómo es tu sistema para anotar? Y a veces le saco fotos y las tengo. Lo hice un poco pensando también que algún día escribiré algo sobre eso, pero bueno, Roberto Giovi me mandó cómo trabaja él, que después lo publicó en el libro Agenda Secreta y en otros lugares. Y un método muy bueno es el de Miguel Ángel Gea, que él lo que hace es toma, según me contó hace tiempo, libretas pero pequeñitas. Y entonces él sabe que cada hojita va a tener una idea sola. O sea, quiero decir, una paginita es por efecto, no es que comparten cosas, ¿no? Entonces después lo que hace es la arranca y la mete en folios, y luego separa los folios. Entonces, por ejemplo, acá está el folio con ideas con monedas. Acá ideas con cartas y no sé qué. Entonces el día que va a trabajar sobre algo específico, agarra, tira todos los papeles. Un método parecido parece que tenía Woody Allen para escribir guiones, o que tiene Woody Allen para escribir guiones, que va escribiendo en distintos lados, junta los papeles y cuando necesita ya ponerse a escribir, los saca, los va armando y va pasando en limpio en la máquina de escribir que todavía sigue usando Woody Allen. Nada, esa obsesión es como de la intimidad, el detrás de escena de los magos que me gusta. Y curiosa, no, en realidad, no, son parecidos, sí. Quizás sí me pasa esto de lo generacional, que ahora escribir en el iPhone o sacar una foto y demás, el Evernote que pasa a ser como esa libreta. Yo todavía sigo teniendo el fetiche, diría, de la libreta de papel. Hay algo ahí del vínculo físico que me gusta. Voy a mencionar, me vienen a la mente aquellas personas que fueron más directas en mi enseñanza, más allá de la inspiración, de lo que yo tengo de cada uno algo, ¿no? De Mitchell, que es Mitchell de Argentina, que con Mitchell y Greco tuvieron tantos años Barret Magic, ahora Mitchell solo, Barret el de dos dediles, digamos. Que esa es como una pata de él, porque él es uno de los magos más importantes sin duda de la Argentina, mentalista ahora. Primero de él aprendí que se puede trabajar, ser mago profesional y hacer buena magia, muy buena magia, la mejor de todas, ¿no? Que eso yo siempre lo tenía como, y aún hoy, ¿no? Como decir, pero claro, esta persona está haciendo la mejor magia que yo conozco y es un profesional exitosísimo, ¿entendés? Y eso va siempre en contra de lo que se supone, bueno, no, pero la gente quiere tal cosa. Yo en eso discrepo muchas veces, porque la gente
necesita que también uno le dé y también uno tiene que ser para todos, ¿no? Pero él es la prueba para mí, de las primeras pruebas que yo tuve de que la buena magia es profesional y es comercial, ¿no? De Oscar Keller, el querido Oscar Keller que ahora falleció, que fue como el primer mago, sí, uno de los primeros que fue el que me trajo al club de magia, Centro Mágico Platense. Esto de, él siempre nos agarraba a todos los chiquititos, él siempre le gustaba reunir a todos y siempre nos aconsejaba esto de seguir estudiando la carrera, digamos, de que no hiciéramos, que no nos agarrara la loca y abandonáramos todo, ¿no? Y eso me quedó presente, no como una máxima, decir no dejaría, porque yo tuve yo estudié comunicación social y mis padres siempre supieron que yo quería ser mago, de manera que todo lo que iba haciendo era hacer la carrera, pero porque me gustaba, no porque tenía que ser profesional. Yo eso no. Pero creo que Keller, eso de seguir y manteniendo las dos cuestiones, también lo aprendí mucho. Fantasio, yo creo que también, porque fue como un ídolo de mi adolescencia, y la humildad total, ¿no? La humildad increíble. De él aprendí también esos detalles de... Aprendí, quiere decir, me fue dada la lección, no quiere decir que yo la haya sabido aplicar, ¿no? Pero de pararse y de recibir un saludo. Eso es algo que... Son esas cosas que uno disfruta. Cómo Fantasio sabe recibir un saludo, una ovación en un teatro lleno. ¿En qué sentido? Porque con humildad, pero aceptándola, ¿no? Porque hay veces que uno puede excederse de humilde o de vergonzoso y entonces irse, replegarse y no está recibiendo lo que el público le está dando. El otro extremo es aquello de recibir y, claro, yo soy el mejor, ¿no? Fantasio tiene ese punto exacto que lo que termina pasando es que termina retroalimentando, porque uno sigue dándole a alguien que está recibiendo y que está sabiéndolo tomar, ¿no? Entonces creo que esa es para mí como casi una lección de vida, si se quiere, porque es cómo encontrar ese punto medio del éxito y de la humildad. Voy a hacer un poco de trampa, pero yo creo que el libro de Robert Houdin es El secreto de la magia y la prestidigitación, es uno de los libros más maravillosos que hay. Creo sí también que es un libro que uno lo disfruta más cuando ya entró más a la magia, porque es capaz de entender que eso lo hizo una persona en 1840, ¿no? Que ya lo hacía en 1840. Juan Tamariz siempre dice que ese libro condensa toda la teoría mágica, ¿no? Pero es que uno agarra un juego de ahí y lo puede hacer exactamente igual y es fantástico. Y está condensada toda la sabiduría mágica, estoy pero totalmente seguro. Sí, insisto en esto, creo que uno lo va a poder, si es el primer libro de magia, no sé si es el mejor, pero sobre todo porque está escrito en un español antiguo, una traducción antigua y demás, pero ese sin duda. Después, lo que pasa es que claro, los libros de Vernon, ¿no? A pesar de que yo no he leído tanto a Vernon, sí, lo conozco y lo consumo, pero sí, a ver, si tuviera que elegir quizás diría las estrellas de la magia, ¿no? Que es como está un poco condensado ahí toda esa magia maravillosa de cerca, es como la Biblia de la magia de cerca de alguna forma, ¿no? Sí. El tomo 1 de Ascanio, digamos, ¿no? Que es como la teoría Ascanio, que es prácticamente la base, el que nos dio el lenguaje para entender la magia. Y como yo decía, aquello que no tiene nombre no existe de alguna forma, ¿no? Hasta que se le pone un nombre, cobra presencia. No es que, por ejemplo, como siempre decía, no es que la sangre no circulaba antes de que alguien descubriera la circulación de la sangre. Pero bueno, es que desde que se le puso nombre, uno la puede estudiar y analizar. Y Ascanio hizo eso, sin duda. Claro, lo pasa si no, lo nombro a él sabiendo que no puede nombrarse Ascanio sin hablar de Juan Tamariz y sin hablar antes de Vernon y así hasta el infinito, ¿no? Libros no mágicos, voy a hablar de la obra de Borges, pero porque a mí digamos, no sé, no recuerdo si la pregunta era que recomendara, yo voy a decir aquellos que a mí me influenciaron, la obra de Borges
especialmente un libro de ensayo que se llama Otras Inquisiciones, donde ahí está, yo creo, la explicación de por qué al público le molesta tanto la magia. Viste que hay, al público, quiero decir con esto, hay mucha gente que se enoja cuando uno hace magia, ¿no? Como no puede ser, o que inmediatamente quiere poner una explicación. Ah, se la metió en la manga. Pero si dice un truco de mentalismo que tiene que ver la manga. No, pero pasa que los magos son rápidos. Bueno, él en uno de los ensayos, que no me acuerdo, Magia Parcial, el Quijote creo que se llama, cuenta que en el Quijote, en un momento dado, el Quijote agarra una obra que habla de él o que fue escrita por Cervantes, ¿sí? Habla también del mapa dentro del mapa, que es la idea de que un mapa perfecto debería incluir un mapa y ese mapa a su vez debería incluir otro mapa y así hasta el infinito. Habla de Hamlet dentro de Hamlet, es decir, la obra de Hamlet representa, para contar el secreto, que una obra de teatro en la cual matan al rey de Dinamarca, el hermano. Entonces él se pregunta, ¿por qué nos inquieta el mapa dentro del mapa, el libro de las mil y una noches dentro de las mil y una noches? Y él dice que cree haber dado con la causa que posiblemente sea que si los caracteres de una ficción se reconocen como ficticios, pueden ser espectadores, quizás nosotros podemos ser ficciones de otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos creemos con conciencia, de la misma manera que Quijote se creía con conciencia al agarrar un libro y a leerse el mismo. Quizás nosotros podemos ser, no sé, recuerdos de un dios o sueños de otro dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto, por supuesto, es una figura poética muy linda, pero que habla, sí, en realidad, yo creo, de cómo la magia te hace tomar conciencia, como decía Jim Steinmeier, reminding, not deceiving. El ilusionismo no es que engañe, sino que hace acordar de que todo lo que nosotros entendemos como que es así, no lo es. Puede no serlo, ¿sí? Entonces, si una simple moneda que desaparece me puede hacer tomar conciencia de que si eso que yo considero imposible sucede, cuántas otras cosas que yo creo que son imposibles pueden suceder, ¿no? Genera un vértigo. Yo creo que por eso hay una necesidad muy grande muchas veces del espectador de decir, de encontrar una solución. Ah, se le metió la manga, ¿no? Es como para eso. Y creo que Borges, de alguna forma, yo lo que encontré con Borges en ese ensayo que te mencionaba es simplemente la forma más poética, que ni siquiera la puede decir bien, pero de esto mismo que está diciendo. Que hagan lo que amen, que hagan lo que tengan ganas de hacer con pasión, o sea, que no hagan nada por obligación o porque se deba hacer. Lo reformaría es piensen de verdad qué les gusta hacer y vayan por eso. Creo que ese es el consejo de vida que daría, no solamente de magia, sino a por eso. Es la fórmula de la felicidad. Yo la aprendí de mis padres, gracias a Dios, que me dejaron siempre y me dejan de alguna forma ahora también, o me incentivan todavía a hacerlo. Quiero decir que hay que hacer lo que uno ama. Lo que te contaba hoy, yo estudié periodismo y ellos sabían que yo no iba a ejercer periodismo, que no era lo que yo esperaba. Ahora termino de alguna forma haciéndolo, la comunicación, pero era hacerlo porque me gustaba, nada más. Esa es la clave de la felicidad y yo diría que también del éxito. Porque ¿qué pasa? Uno cuando a algo le gusta mucho, toma de ahí la energía y la fuerza de seguir avanzando por ese camino, a pesar de que sea difícil, digamos, ¿no? Entonces, y es lo que cuando uno tiene encendida esa llama, es lo que cada tanto te ilumina en momentos de oscuridad, ¿no? Cuando uno está por ahí atravesando alguna situación engorrosa y demás, esa llama que produce el amor es la que te marca el camino, te hace recordar de por qué empezaste todo esto. Esto es lo que Tamariz dice, lo que el maestro dice, ¿no? Es antes que el mago está el artista y antes que el artista está la persona. Y esa es la clave, la persona. Pero, y ya te digo, a mí muchas veces me pasa, a ver, de cosas sencillas como quizás estoy en un teatro que es grande o hay gente que yo respeto y admiro y que me va a ver, entonces me empiezo a poner nervioso o entro en algún... Más allá de que uno con la profesión va aprendiendo a sortear eso, pero lo que más me saca de eso
es el pensar el por qué lo estoy haciendo. Todo esto es porque te gusta hacerlo. Y ahí yo creo que encontré, y diría que ahora que lo evoco, diría que fue mi mamá una vez cuando en mis primeras competencias en torneos juveniles bonaerenses, que era una competencia provincial que se hacía en Argentina, donde salían muchísimos magos. Yo estaba ahí por competir muy nervioso, porque era mi última vez, y yo me acuerdo que decía, bueno, pues yo quiero ser un mago, así que hacer una carrera, que este lo tendría que ganar, como que me había empezado a poner una presión. Y me acuerdo que me hablaban en la habitación con mi mamá, le contaba todo esto, y ella lo que me dijo es, esto tenés que hacer porque te gusta. ¿Por qué haces esto? ¿No? Y entonces ahí creo que me conectó con el centro, con lo que soy, con la razón de ser de todo esto, y ahí, de hecho, gané. Yo creo que gané por eso. Porque si no, las presiones externas aprisionan, digamos, ¿no? En cambio, cuando es de adentro sale, y esa es la clave para mí. Mira, yo diría que la respuesta más fácil de dar es decir los clásicos. Los clásicos, me refiero a los arochinos, los cubiletes, los clásicos de la cartomagia. Yo siempre me enfoqué más en los clásicos de la cartomagia, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde se empieza a aprender magia. ¿Por qué? Yo creo porque a los clásicos los transitaron todos, ¿no? Entonces, y todos fueron descubriendo problemas nuevos y demás. Y yo creo que es a través de los clásicos, a mí me gusta comparar, yo una vez escribí algo de esto, que los clásicos son como las naturalezas muertas en la pintura, ¿no? La naturaleza muerta o bodegones son los típicos cuadros de jarras y panes en una mesa, que era la manera que tenía cada escuela pictórica, cada corriente pictórica para poner como su manifiesto. O sea, Picasso o Braque pintaron una naturaleza muerta cubista, ¿sí? Matisse con vivos rojos y fauvistas, los impresionistas de una manera, el arte renacentista, es como es la tabula rasa, digamos, de la que queda de manifiesto un estilo. Y como me dice otro grande de la magia argentina, el inmenso Merpin, un genio total. Yo, sin vergüenza, digo, para mí Merpin está a la altura de René Laván en personalidad artística y en profundidad incluso artística, diría. Es de lo más grande que hay. Y él, una de las cosas que dice todavía, ¿no? Que todo clásico tiene una verdad para ser revelada y que es uno que la va a descubrir. Va a ser mi verdad en ese caso. Entonces, la forma más fácil, insisto, de responder la pregunta de cuál es el truco que recomiendo es la genérica, los clásicos. Yo ahora estoy a full, por ejemplo, con la carta general y claro, es increíble cómo podés verla desde 1720, que más o menos que es la primera versión, hasta la actualidad, cómo se concebía la magia antes y cómo se concibe la magia ahora, a ese nivel, creo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado la entrevista. Si les gustó, vayan abajo, suscríbanse al canal de Pasto Magic. Y si no les gustó, también suscríbanse para ver las otras entrevistas que posiblemente sean mejor que esta. Chao. Construir algo sobre otra persona, al final, aunque evolucione dentro de esa línea, siempre va a haber este recuerdo al personaje con el que empezaste, digamos, a imitar. Cuando yo empecé a imaginar, yo tenía 10 años, yo tenía una videocasetera VHS y grababa los manos de la televisión, veía cómo hacían los efectos y los hacía igual, porque no había internet, no había forma, era muy difícil conseguir material de cualquier otra cosa. Como nadie te explica, nadie te dice, pues aprendes así ¿qué vas a decir? Tengo 4 años, los trozos, lo que oíste que dijo el personaje, nunca te vas a imaginar de poder dar una historia, o una historia que tú digas, tal vez sea interesante, porque nosotros en Latinoamérica sobre todo tenemos el problema de decir, pero yo soy latinoamericano, soy tercermundista, y seguramente lo que yo diga ya es inventado, seguramente lo que yo diga ya está hecho, seguramente a alguien le importa, a alguien le va a interesar, pero si no lo prueba, y
no dan la oportunidad, porque yo he visto cosas muy buenas que en principio, en bruto, se ven muy buenas, pero las desechan por pensar que son malas, pero aquí falta pulirlas. Y por eso también hay muchas contras, porque es mucho más fácil tomar una rutina armada y hacerla por más mal que la haga, está probada. Tiene 1000 shows encima.